Bueno, entonces estamos listos con Lorena, Paola y Sergio para iniciar este panel sobre la tipología bíblica. Como la misma palabra lo dice, tipología es el tratado de los tipos, de los arquetipos, de las figuras, de las sombras, de los modelos, de las imágenes, de las ilustraciones. Todas esas son palabras sinónimas que vamos a ver ahora a continuación que nos explique, nos indica cada una de esas palabras. La presentación, nosotros hemos preparado una presentación como de introducción al panel y en esa presentación vamos a entrar a explicar todo el significado de estas palabras desde el punto de vista de la misma tipología. Y luego la segunda parte, Lorena y Paola nos van a hablar y a explicar qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la tipología aplicada a la Biblia, que es lo que se llama la tipología bíblica, porque hay otro tipo de tipologías para otras cosas. Y vamos a terminar la exposición con unos ejemplos en los cuales vamos a participar todos. Fundamentalmente Sergio va a ser el líder de la parte de los ejemplos, que va a ser la introducción final hacia la participación de todos los demás, con otros ejemplos que algunos puedan aportar al panel. Muchas gracias, Entonces, Guillo. Quería pedir antes que todo que cerremos los micrófonos. Veo dos micrófonos abiertos, el de Ramoncito y el de Felipe Castro. Por favor, cerrémoslos para que no interrumpamos. Gracias. las preguntas las hacemos cuando abramos el panel para poder ir rapidito y no perder el tiempo, ¿vale? Entonces, la tipología es la ciencia que se dedica a la investigación y al estudio de tipos, figuras, patrones, sombras, modelos y ejemplares, de los cuales se derivan otros objetos, ideas o conceptos. O sea, tenemos una base, una premonición, un predecesor que me indica que hacia el futuro hay algo similar o parecido. Eso es lo que la tipología investiga, analiza y encuentra. La tipología se encarga de encontrar un simbolismo o representación de algo o de alguien futuro en ese tipo, en esas figuras, en esos patrones, en esas sombras, modelos y ejemplos. El simbolismo es profético cuando es bíblico y es inspirado por el Espíritu Santo. Esta es una de las características fundamentales de la tipología bíblica, que es un simbolismo profético y está fundamentado en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y es inspirado por el Espíritu Santo. Si no está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no es una tipología bíblica, es un acercamiento o una opinión simplemente del ser humano que en su inteligencia encuentra similitudes. Desde el punto de vista físico, ¿qué es una sombra? Es una imagen transmitida por una persona o objeto cuando la luz, cuando esa persona o ese objeto intersecta la fuente luminosa. Entonces, en la parte de atrás se forma una imagen. Cuando nosotros caminamos por la calle, a veces nos persiguen las sombras. ¿Por qué? Porque si el sol está detrás de nosotros, perdón, si el sol está adelante de nosotros, hay una sombra atrás de nosotros que nos sigue. Cuando el sol está en la parte de atrás de nosotros, la sombra está delante, entonces no nos sigue, sino nos orienta para que la pisemos y vayamos por el camino correcto. Esa es una sombra. Siempre la sombra no es el objeto ni la persona, es algo inferior, algo de menor calidad que la persona o el objeto del cual se está formando esa sombra. Como la sombra está alejado de su causa, es muy inferior a su antitipo. Entonces aquí ya aparece la segunda palabra. Cada sombra tiene un antitipo, ¿sí? Que es la persona o objeto que la forma. Entonces, si a mí me coloca, tengo el sol a la espalda, hacia adelante está proyectada mi sombra, esa sombra me está anunciando a mí. Yo soy el antitipo, yo soy el real, yo soy el verdadero. La sombra es una imagen de mí. Entonces, es de menor categoría. Ejemplo, el sábado es la sombra de la misa del domingo.
los judíos guardan el sábado, era como un anuncio de que Cristo o la Iglesia Católica iba a tener un día también especial como los judíos, que se convirtió en el domingo por ser el día de la resurrección de Jesús. ¿Qué son ilustraciones? Aquí viene un punto importante que hay que distinguir, porque a veces nos confundimos y creemos que es una tipología o que es un arquetipo o un anticipo, y resulta que no, que es una ilustración, porque son relaciones directas entre una historia del Antiguo Testamento y la vida de Cristo, y surgen como resultados del estudio del hombre. Aquí está la diferencia. El simbolismo profético, que es la tipología bíblica, es inspirada por el Espíritu Santo. Las ilustraciones, que no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino fruto del estudio del hombre, no son tipos ni arquetipos, no se consideran como tipología bíblica. Ejemplo, la humillación y la posterior glorificación de José. Todos se acuerdan de la historia de José, de la venta de sus hermanos, las 30 monedas y muchas cosas que aparentemente coinciden con la vida de Jesús. Entonces, pareciera corresponder a la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nunca se menciona a José como un modelo de Cristo. Entonces, la historia de José no se puede considerar como una tipología de Cristo, sino como una ilustración. O sea, es un parecido que el hombre encuentra en esa historia. Y así hay muchas. ¿Qué es el arquetipo? Eso es una palabra que viene del griego arge, fuente, principio, origen, y tipos, impresión o modelo. O sea, que de la fuente, del principio, del origen, se hace un modelo. El arquetipo, entonces, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. La persona bíblica, cosa, acción, evento, ceremonia, estructura, mueble, color, historia o número del Antiguo Testamento que prefigura su anticipo en el Nuevo Testamento. Ese es el arquetipo. O sea, el arquetipo es la persona bíblica, la cosa, la acción, el evento, la ceremonia, la estructura, el mueble, el color, el número del Antiguo Testamento que me está anunciando una figura, una acción, algo en el Nuevo Testamento que se conoce como el antitipo. Entonces, es claro, el arquetipo es en el Antiguo Testamento, el antitipo es en el Nuevo Testamento. Los arquetipos, antitipos y las sombras, que es lo que se relacionan, son absolutamente indispensables para la correcta interpretación de las Escrituras. Sin esos conceptos de arquetipo, antitipo y sombra, muchas cosas no las entenderíamos. Debe existir parecido entre el arquetipo, o sea, la prefiguración del Antiguo Testamento, y el antitipo, la realidad del Nuevo Testamento. Tiene que haber un parecido, porque si no, entonces no se conformaría la tipología. Igual que la sombra es de menos calidad que el objeto que la proyecta, el anticipo también es el antitipo es más significativo. Así como yo soy más significativo que mi sombra, el antitipo en el Nuevo Testamento es mucho más importante, más significativo, de mayor preponderancia que el arquetipo que está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos son independientes entre sí. O sea, una cosa es lo que sucedió en el Antiguo Testamento y otra cosa es lo que sucede en el Nuevo Testamento. Entonces son independientes entre sí los acontecimientos, solo que tienen esa relación de información prefigurada de lo que va a suceder. Adán, Melquisedec, Moisés y el rey David son arquetipos de Jesús. Y Eva, el arquetipo de su anticipo, la Santísima Virgen María. Eso lo vamos a ver después en los ejemplos con las citas bíblicas, pero aquí tenemos un ejemplo claro de 4 personajes que en el Antiguo Testamento son arquetipos de Jesús, que es el antitipo del Nuevo Testamento. Y Eva, arquetipo en el Antiguo Testamento, es un anticipo del antitipo en el Nuevo Testamento, que es la Santísima Virgen María. Bueno, entonces con esa explicación vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema. Gracias, Guillermo. Entonces avanzamos con el catecismo ahora.
En el numeral 128 se nos aclara que gracias a la tipología, que es la figura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una realidad de ver en las obras de Dios de la antigua alianza que a su Hijo Jesús en la nueva alianza. Lore, ¿me ayudas con los versículos? Primera de Corintios 10, del 6 al 11. Todo esto aconteció simbólicamente. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No adoren a falsos dioses como hicieron algunos de ellos. Según leemos en la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó para divertirse. No forniquemos como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23,000 en un solo día. No provoquemos al Señor como hicieron algunos de ellos, y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Hebreos 10:1. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. Primera de Pedro 3:20 al 23, del 20 al 21. A los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca, en ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo. Creo que Paola está teniendo problemas con el internet. Bueno, entonces, como pueden ver ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 128 y 129, nos hace una presentación de lo que es la tipología bíblica. Esta es la voz de la Iglesia que nos está confirmando lo que habíamos dicho en la introducción, en el cual el Antiguo Testamento, nosotros los católicos lo leemos es a la luz de Cristo muerto y resucitado, y como una lectura tipológica del Nuevo Testamento.
el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación, que el mismo Jesús lo utilizó muchas veces. En la cita que está ahí de Marcos 12, 29, 31, él hace relación al Antiguo Testamento. Jesús respondió, el primero es, cuando le preguntó el escriba que cuál era el mandamiento más importante de la ley. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Esta es una cita del Antiguo Testamento que Jesús lo dominaba perfectamente. Él se sabía, en esa época la memoria era muy importante porque los papiros que estaban en las sinagogas pues no andaban por ahí de casa en casa ni de librería en librería, no existían las librerías. Entonces era muy complicado conocer la escritura, había que usar la memoria. Y Jesús se veía que había sido muy bien formado en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Aumentó, tú un piedro, no. Sigue Lorena. Catecismo de la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento exige ser leído a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana. De los alivios estos. Ay, por favor, José, ¿puedes cerrar el micrófono? Qué pena. Gracias. El Nuevo Testamento exige ser leído a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Guillermo, ¿me puedes ayudar con la lectura de la cita bíblica, por favor? Sí, en la primera de Corintios, esto es para reafirmar lo que estaba diciendo Lorena, de cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están relacionados. En Corintios 5, 6, 8, no es como para gloriarse, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Fíjense que ahí está haciendo referencias al Antiguo Testamento. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Y esto es para mostrar cómo desde el inicio de la Iglesia se ha utilizado la tipología para la catequización, para la enseñanza. En Corintios 10, 1, 6, porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo, ahí estamos viendo los arquetipos y los antitipos, que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo, arquetipo y antitipo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. Esos son dos ejemplos de tipología bíblica utilizados en la evangelización desde los comienzos de la Iglesia. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. San Agustín decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esto con referencia a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la unidad del plan divino entre los dos testamentos puede ser descubierta por medio de la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones, o sea que Dios ya lo tenía anticipado, de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Esto lo vemos en el numeral 128, en que se leyó en la diapositiva anterior. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo.
no lo pego. ¿Qué parte? ¿Lo pego? Sí, pégalo. Pégalo porque si no, entonces al chicharrarse así no aprieta. Y va a decir, En la primera de Corintios 15:28, y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Bueno, aquí entonces vamos a ver esto hasta ahora ha sido como la teoría, el planteamiento de lo que dice la tipología como ciencia y lo que dice la Iglesia en el Catecismo sobre la tipología bíblica. Vamos a ver algunos ejemplos como para irnos metiendo en el tema y que después empiece la participación de los escuchas, los participantes en el panel. Sergio. Bueno, entonces, muchas gracias. Ahí tenemos, son ejemplos, porque está llena la Biblia de este modelo hermenéutico que se llama interpretar con la tipología. En Éxodo capítulo 12, ahí tenemos, hay un perfecto arquetipo del regreso de Cristo Jesús después de su huida a Egipto. Los textos que se deben comparar ahí son Éxodo con Mateo. Ahí encontraríamos la iluminación que está en el Nuevo de ese tipo que está en el Antiguo. Si quieres, los recorremos todos y tratamos luego de tomar alguno. ¿Te parece, Guillermo? Sí, señor. Y pueden ir tomando, atento, apuntar los pasajes de cada ejemplo para que después, si se quieren, en el panel se lean esos textos. Miremos este. Antitipo, la Sagrada Eucaristía. Tipo, el maná. Ha dicho Guillermo muy claramente que el antitipo es superior al tipo, que la realidad es superior a la sombra. Entonces, siempre tenemos que tener la capacidad de encontrar elementos que coinciden y elementos que se quedan cortos, porque no son una repetición idéntica de la figura del Antiguo Testamento, sino que había un preanuncio o una prefiguración en el Antiguo Testamento. Yo prefiero seguir viendo los casos y luego hacemos algunas, los hermanos van teniendo con libertad comentarios. Este es bien interesante, ¿no? Porque uno podría estar leyendo distraídamente, sin este esquema interpretativo, la escritura y se le escaparía todo el significado extraordinario. Y esto pasa en muchísimos pasajes de la escritura, hermanos. Por eso es bien interesante el ejercicio que estamos haciendo. A uno se le escaparía, va leyendo y lee lo que pasó con la roca, el agua que salió y uno pues, no le ve un milagro que le hizo Yahvé a Moisés y miren toda la riqueza que adquiere cuando sabemos leer con este esquema de tipos y antitipos, ¿no? Este nuevo es otro que se nos escaparía recordar, Usá, en Reyes 6-7, y luego la muerte espiritual por participar en la Sagrada Escritura indignamente.
tal como lo aclara San Pablo en 1 Corintios. Es otro de esos que nos enriquecen. Romanos, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Eso lo vamos a comentar ahora cuando empecemos el debate. Ya están los hermanos leyendo. Este es bien interesante. Bien nos ha resaltado la diapositiva las palabras santuario, velo del templo, sumo sacerdote. Y entonces vemos, ¿no? Muy bien resaltó Guillermo, que me parece que es el autor de la diapositiva, el velo del santuario, Cristo, su carne fue rasgada. Yo creo que eso nos va dando muchas luces para la lectura atenta de la palabra de Dios. Este texto es básico. Hebreos tiene muchos momentos interpretativos del Antiguo Testamento con el esquema de tipo-antitipo. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto llamado el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, como dice Monseñor cuando lo refiere. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio con la sombra de qué, Guillermo. Yo te ayudo a leer, que está un poco pequeño, Sergio. Sí. A la sombra de sus alas. Pero no es este el momento de entrar en detalles. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto, pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un símbolo para el tiempo presente, en efecto. Allí se ofrecen dones y sacrificios que no puede hacer perfecto en su conciencia el que practica el culto. Solo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas, abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanos, es decir, no de este mundo creada, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de terneros con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica obteniéndoles la pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente? Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Ese es el texto. En Hebreos es donde hay muchos ejemplos, muchas tipologías bíblicas.
Sigue, Sergio. Sigue. Miren, sigue siendo de Hebreos. El párrafo central es bien interesante. El velo del santuario es tipología de Cristo. Su carne fue rasgada, como habíamos dicho atrás, así como el velo fue rasgado cuando Jesús fue crucificado para proporcionar la entrada en la presencia de Dios a aquellos que están cubiertos por su sacrificio. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es una tipología. La entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año era sombra de la mediación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Al final de la exposición vamos a decir algunas cositas al respecto de esta perfección o imperfección, ¿no? Aquí tenemos un texto de Hebreos. Espero que los hermanos se estén dejando provocar por alguno de estos textos para conversar ahora, ¿no? Sigue Guillermo. Esto lo habíamos mencionado alguna vez y es bien interesante. Tal vez eso del árbol fue lo que motivó en el grupo la idea de hacer este conversatorio, este panel. La culpable es la esposa de Pacho. Y la culpable es la esposa de Pacho y por extensión a Pacho, porque siempre es la mujer la que peca primero y sigue el Adán haciéndole caso. Preanunciados por Adán y Eva. Exactamente. Entonces, Isaac, esto bien interesante, cargó la leña para el holocausto en sus espaldas y Jesús cargó su cruz en su espalda. Tal vez leyendo lo de Isaac se nos pierde también que ese sacrificio es anticipo del sacrificio de Cristo, ¿no? Moisés fue rescatado por una servidora y Jesús nació de María, una servidora de Dios. Miren qué interesante, ¿no? Josué obtuvo la mejor de las batallas con Amalek solo mientras Moisés tenía alzada su mano. La figura de Moisés es un arquetipo de la cruz de Cristo. Bueno, ese es el abrebocas para que entren todos a participar activa y proactivamente. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, miren, mis hermanos, para sentirse cómodos, la información que nos han dado es bastante buena, pero esto no es un examen ni es una evaluación, es una conversación, entonces con libertad irse expresando. Yo les propongo que en general tomemos este concepto de tipo y antitipo de una manera bien amplia. No tenemos que andarnos preocupando de si esto es figura, sombra, tipo, antitipo, porque pues la información que hemos dado es para que se tengan precisiones de tipo teológico claras, pero no para condicionar la discusión. Si ustedes recogieron alguno de los textos, bien, nos los pueden respaldar sus afirmaciones con el texto. Si no, pues todos, mal que bien, tenemos una mínima formación bíblica y una más o menos suficiente información. De modo que vamos a entrar en materia con libertad
comentando y nosotros los panelistas vamos de pronto a aclarar en un momento dado o a provocar los comentarios. Yo prefiero que nos vayamos lanzando con cosas muy concretas y les propongo lo siguiente. De todo lo que se dijo, esos modelos de Antiguo y de Nuevo Testamento, una buenísima manera de entrar en el tema podría ser la de Adán o la de Moisés. Estoy prefiriendo la de Moisés. Moisés es una figura central en el Antiguo Testamento, pero centralísima, ¿no? Inclusive si recogemos los momentos claves de la historia del pueblo de Israel, la salida de Egipto, la trayectoria por el desierto, la entrada en la tierra prometida a la que él no logró llegar, pero que él dirigió y vio desde afuera, vemos la importancia centralísima que tiene Moisés en el Antiguo Testamento. Y pues ya los comentarios anteriores lo han ido perfilando. Y pues Jesús es la figura central del Nuevo Testamento. Yo les propongo que comentemos. No vamos a repetir los esquemas porque entonces sería ignorar el valor de su palabra. Ustedes pueden desarrollar ampliamente la pregunta, que podría ser esta. ¿En qué sí y en qué no Moisés se parece a Cristo? O al revés también. ¿En qué sí y en qué no Cristo se parece a Moisés? Esto lo podemos responder con los conocimientos que tenemos en general. Y lancémonos más allá de la Biblia a todo el ejercicio de interpretación. Bueno, tienen la palabra. Sergio, ¿puedo empezar respondiendo, pese a que soy panelista? Claro, pero claro. Bueno, podemos decir que Moisés es considerado un tipo de Jesús, porque Moisés recibe las tablas de la ley en el monte de Sinaí, y Jesús proclama la nueva ley en el sermón de la montaña. Eso como un ejemplo. Moisés pasa 40 días en el desierto, así como nuestro Señor Jesús también tiene ese tiempo de retiro antes de las tentaciones. Excelente, has dado en el punto central. Sigamos, hermanos, porque hay mucha tela de dónde cortar. Moisés hablaba directamente con Yahvé. Jesús hablaba directamente con el Padre. Ajá. Si quieren, hermanos, pueden ir introduciendo en qué no, porque recuerden que nos dijo Guillermo, el antitipo es mucho más perfecto que el antitipo. Luego, Cristo tuvo que haber superado a Moisés. También en qué no se parecen, ¿no? Es que Moisés tiene muchas cosas, aunque yo no estoy en el panel, pero yo también quisiera que el doctor Cadena hable porque no lo hemos dejado hablar, pero yo tengo algunas cosas que quisiera al final, cuando terminen, si me permiten, poderlas aportar. Gracias. Sí, en cualquier momento puedes hablar, Guillermo. Doctor Cadena. Moisés se parece a Jesús desde que lo salvaron de las aguas. Desde el primer momento de que fue salvado, porque Jesús fue salvado de la persecución, de la muerte de los primogénitos, cuando José, inspirado por el ángel, huye a Egipto. Gracias, doctor Cadena. Y no se parece en la tipología de milagros, porque los milagros de Cristo, esto es broma con interpretación, pero los milagros de Cristo era una entrada VIP al cielo. El cieguito ya tenía VIP cielo, ya ese era el milagro, ¿no? Los otros eran más de fenómenos naturales, ¿sí? Muy lindos, pero los milagros de Cristo eran Dios, ¿sí? Esa puede hacer una diferencia. Gracias, doctor Cadena. Yo creo que a mí me encantan las conversaciones de Moisés con Dios. Dios hablaba todo el tiempo con Moisés, como decía Guillermo.
¿no? Y es igual a como hablaba con Jesús. Y las conversaciones son muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yahvé siempre habla del pueblo suyo, del pueblo de Yahvé, del pueblo de Dios, de mi pueblo escogido, ¿sí? Pero cuando el pueblo se rebela, se sienta con Moisés y le dice, ese pueblo tuyo se volvió a rebelar, ¿no? O sea, son unas conversaciones como de amigos, como de pronto hablaríamos nosotros, ¿no? Claro, eso se parece mucho a como cuando la esposa le dice al esposo, ese hijo tuyo, porque hizo Exacto. alguna pilatuna, porque hizo alguna pilatuna, pero si le fue bien en el colegio, dice, mire, ese hijo mío, hombre es Nuestro hijo, sí. inteligente, ¿no? Sí. Y hay otro que también me llamó mucho la atención como una tipología de Moisés con Jesús, ¿no? Que es en Números 12:3. Número 12:3, que dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Lo vuelvo a leer. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Bien interesante. Bien interesante como interpretación de la vida de Jesús, ¿no? ¿Sí? Hermanos, la característica central de Moisés en el Antiguo Testamento es que es justamente el legislador. Pregunto, ¿en qué sentido sí y en qué sentido no Jesús se parece a Moisés el legislador? Porque eso es bien interesante. Yo diría que Moisés publicó una ley que le entregó el Señor, o sea, él sirvió de intermediario, simplemente porque incluso el mismo Dios la escribió con su dedo en la piedra. Moisés lo único que hizo fue cargarla y llevársela al pueblo. En cambio, Jesús reformó la ley. Antiguamente se te dijo diente por diente y ojo por ojo. Yo ahora os digo, o sea, Jesús siempre actuó como reformador de la ley, la adecuó a los tiempos y sobre todo al mensaje de él que era el amor, no el temor de Dios. Sí, nos habían dicho inclusive en una charla pasada lo de las bienaventuranzas, ¿no? En ese sentido, Jesús superó infinitamente a Moisés y el cumplimiento de la ley que él anunció está diciendo claramente que él no excluye la ley en el espíritu de las bienaventuranzas, sino que quien llega al espíritu de las bienaventuranzas ha logrado interiorizar la ley. Por eso no está negando su relación con el Antiguo Testamento, sino que la está llevando a plenitud, ha dicho. Pero ciertamente la nueva ley de Jesús es el amor y en ese sentido es un legislador, ¿no? En el Sermón de la Montaña. Seguimos, tienen la palabra, porque pues no se trata de mi interrogatorio ni tampoco de mi exposición, ¿no? Diferencias. Así, Roberto. Gracias. Moisés soporta la alianza. Es el soporte de la alianza hasta cuando ésta se revela. Se nos da cuando se cumple con la venida de Cristo. Es esa antigua ley que da paso a la ley de la presencia de Dios uno trino en Cristo. A ese nuevo mandamiento. A ese único mandamiento que soporta. Excelente. Yo no sé si lo que voy a decir es algo correcto o es una defecto o es una mala interpretación, pero yo considero que Moisés no cumplió a cabalidad su función. Tan no la cumplió que Yahvé lo castigó, lo llevó a la montaña y le dijo, mire, a donde usted tenía que llegar. No vas a llegar por no haber tenido confianza en mí, por no haber creído en mí,
y se quedó en la montaña. No se sabe si se murió o no se murió, dónde está el cadáver de él, eso no se sabe, eso es un misterio, pero él se quedó en la montaña. Jesús sí llegó hasta la montaña en la cruz, y cuando terminó y cumplió su misión, le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Ahí hay una gran diferencia entre la misión de Moisés y la misión de Jesús. Muy bien, Guillermo, Pero gracias. definitivamente Moisés sí fue un obediente y tal vez dentro de la Sagrada Escritura no se dice dónde está el cadáver de Moisés. Para los que hemos ido un poco más allá y con mucho discernimiento, saliéndonos un poco de la sana doctrina y hemos mirado apócrifos, escritos apócrifos, se dice que el mismo arcángel San Gabriel peleó con los demonios en el infierno para sacar el cadáver que se había robado el demonio, y lo llevaron, el cuerpo, no en alma, el cuerpo, a el cielo. Se habla de esto. Ahora, si hablamos de las características de Moisés en paralelo con las de Jesucristo, tiene demasiadas, no son pocas, y a diferencia de lo que tú piensas, yo pienso que Moisés hizo lo que humanamente pudo, pero además lo que humanamente le ordenaron hacer, porque fue totalmente obediente al pie de la letra, no fue más allá porque no se lo pidieron. Y eso está claro en la Sagrada Escritura. Mira, Moisés tuvo definitivamente un carácter mesiánico o premesiánico, anunciando la venida de este Dios que estaba profeso en esas tablas. Y dentro de las cosas que le mandan a uno, dicen, y esto es un chiste, que tal vez Moisés fue el primero en bajar la ley de Dios de la nube. Sí. Así lo han dicho últimamente. Pero miren, fue obediente, fue sumiso, fue puro de corazón, fue apasionado y fue compasivo, pero a la vez fue firme porque exigió que se cumplieran todos los preceptos. Por ejemplo, en Éxodo 32, vamos a lo que vinimos y que tú hablabas de la ley. En Éxodo 32, del 11 al 13, sobre todo en el 13 dice: acuérdate de Abraham, se lo dice el Señor a Moisés, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. La promesa que estaba haciendo de Jesucristo, y aquí la sella con lo que el mismo Jesucristo dijo: y toda esta tierra de la que os he hablado, se la daré a vuestros descendientes, que la heredarán para siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son los descendientes de Jesús? Su pueblo, sus tribus. Aquí está el precepto claro de esa mesianidad de Moisés. Ahora, Moisés definitivamente fue profeta, claro que lo fue. Fue sacerdote y fue guía, por supuesto, y también fue rey, como Jesucristo. Además, siguió esa ley que le fue entregada. Entonces, como regidor de la ley, perdón, como regente de la ley, fue total y absolutamente ceñido a ella. Pero segundo, reguló, llevó el pueblo con toda la firmeza por todo ese éxodo hasta llegar a donde nosotros sabemos que ese espíritu que iba en ese tabernáculo lo iba a llevar. Entonces fue obediencia absoluta hasta llegar a su muerte como Jesucristo. Definitivamente sí fue un tipo de Cristo o un prototipo de Cristo, definitivamente, una tipología que es basada en los eventos importantes de su vida y fue una prefigura de Cristo. De esto no hay ninguna duda. Ahora, no Cristo, por supuesto, pero sí fue una prefigura, fue un rol profético, pero definitivamente que encaja perfectamente dentro de la prefigura de Cristo en esa tipología, dentro de estos eventos que lo meten directamente a administrar unos ministerios que le fueron dados por el Señor sobre los mismos pecados. Fíjense que él advirtió de esos pecados. Incluso lo vemos en Éxodo 34, donde se renovó ese pacto. Y ese pacto definitivamente es el mismo pacto que hizo Jesucristo con Dios, de llevar esto, de que descendiera Yahvé de esa nube y se le entregara ese nombre de Yahvé a Moisés,
y que todas las generaciones, porque aquí lo dice y vuelve y repite lo mismo de Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía, el pecado, pero no les deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación, y así sucesivamente. Muy bien, Yo, José. Sigue. ay, no, que tengo algo acá, mira. ¿Por qué vi a Cristo en Moisés? Ya desde su nacimiento, unos 1525 años antes de su antitipo, el Cristo, se vislumbra un parecido en el contexto, pues en medio de ambos nacimientos había un rey tirano opresor. En el caso de Moisés, se ordena el asesinato de todos los hijos de los hebreos. En el caso de Jesús, Herodes el Grande hizo morir a los hijos de Belén y alrededores. En ambos casos, la providencia y el designio de Dios triunfó sobre la maldad del hombre y ambos fueron liberados de la muerte y preservados. Moisés se escapa de las aguas y es criado por su madre en Egipto hasta que creció y fue llevado ante la hija del faraón. Esto vemos en Éxodo 2:10. De la misma manera, Jesús fue llevado a Egipto cuando recién había nacido, para que se cumpliera así esta escritura. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, Lorena, gracias. Fíjense, hermanos, cómo lo que nos van diciendo sí va enriqueciendo mucho nuestra comprensión. Uno cree que estas son conversaciones ahí muy cotidianas, sino cómo en la mente se nos va como aclarando. Es bien interesante. Y una cosa entre lo que dice José y Lorena es bien bonita, como cuando uno dice Moisés anuncia a Cristo, no se queda con que Moisés habló prefiguradamente de Cristo, sino que la vida de Moisés, su propia drama existencial, eso es bien, bien mágico, ¿no? Es un anticipo de la vida de Cristo. Y entonces uno empieza a creer que todo esto no son cuentos, ni siquiera un conocimiento muy profundo que de hecho tenían los autores del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura, y entonces lo que escribieron lo acomodaron a aquello, ¿no? Moisés es un personaje súper histórico. Si no hubiera existido ese personaje, no existiría Israel. Es fundador del pueblo, ¿no? Prácticamente. Es el fundador, el organizador, el creador, el que pensó el pueblo y lo organizó. Y Cristo, pues, es un personaje súper histórico, que trascendió la historia. Yo me he puesto esto, se los comparto, pues, porque es delicioso en una conversación, pero es más de tipo escolar. Pero yo me he puesto en un ejercicio apasionante, no por escrito, sino en mis devaneos, a tratar de hacer la biografía de Moisés. Y ahí va encontrando uno cosas bien interesantes que se aproximan y que se alejan de Jesús. De todas maneras, se nota que era un hombre absolutamente bravo, exigente, atormentado. Yo no sé si me permiten la simpática referencia. ¿Quién es capaz de sacar de Egipto a este pueblo indómito, rebelde, exigente, que era y que es, ¿no? Solo un hombre de un temple terrible, porque él lo sacó. Y pues ya la Biblia nos narra la parte gloriosa de la salida, pero ¿cuántas fueron las dificultades? Esto fue también un trabajo cuerpo a cuerpo. ¿Cuántas viejitas, diría yo, se querían ir con el colchón al hombro y Moisés bravísimo se lo va quitando y lo tira, y el otro quiere llevar la estufa y el otro quiere llevar la estufa, y no, nos vamos sin nada, porque nos tocó, y es rápido que nos vamos porque si no los egipcios nos cogen. Pues ahí me acuerdo yo de que Moisés, cuando bajó del monte, que se demoró mucho tiempo y los israelitas estaban
estaban asustados, preocupados, inquietos, y Aarón de tonto les hizo caso y les construyó un becerro de oro. Cuando Moisés bajó y vio todo ese desastre, pues con esa energía que tenía, cogió y destruyó todo lo que encontró y hasta las tablas las partió. Y eso me recuerda algo muy similar en la vida de Jesús cuando él llegó al templo y vio que los sacerdotes tenían el templo convertido en una cueva de ladrones, porque acuérdense que Pablo habla de los dos recintos, y realmente pues ahí había una plaza anterior y una plaza posterior. En la plaza anterior era donde recibían las ofrendas y en la plaza posterior había otra gente que cogían las ofrendas y las sacaban por la puerta de atrás y las revendían. Entonces, eso realmente fue lo que Jesús encontró, que estaban abusando del templo con los sacrificios y eso, y también entró en cólera y sacó su correa, no sé si era correa o era cinto o qué era, y de dónde la sacó, porque se supone que él tenía la túnica muy suelta, según la costumbre de la época. Bueno, sí, no, decían ceñida. Y con eso lo derrumbó mesas, tumbó todo eso, y eso aparentemente suena como que se desquició Jesús. No, él en el fondo estaba combatiendo una costumbre de corrupción y de simonía que había instaurado los sacerdotes y de la cual ellos vivían. Gracias. Siguiendo Doctor, tu comentario con el criterio antitipo-tipo, Baal, que era el dios que prohibía todo, pues se representaba en un becerro que era importante y se estaba adorando a través de ese becerro a los beneficios pedidos por el pueblo, a ese ídolo. Y Moisés rompe las tablas porque no pueden ser ídolo. Y Jesús no es ídolo. Fíjense que durante todos los testimonios del Nuevo Testamento, Jesús no se hace adorar. Arrodíllense frente a mí. Inclusive cuando estuvo el diablo tentándolo, ¿no? Había ese deseo, ¿no? No, Jesús no se hace adorar. Nosotros lo adoramos después, porque entendimos que la presencia del Padre es Jesús. Ahí está, el Padre. Y la manifestación de ese Jesús y ese Padre es el Espíritu. Entonces ahí se ve ese tipo antitipo retratado. gracias, Roberto. Les comentaba alguna vez que mi tesis de filosofía se tituló Alcance filosófico del fracaso. La referencia es para contarles que en ella, en la investigación, sí, entre comillas, me encontré con una propuesta interesante. La promesa del pueblo de Israel tiene un dinamismo muy particular, ¿no? Esto ya son lecturas interpretativas, pero son bien provocativas para seguir esta línea. El dinamismo de las promesas en Israel consiste en el inseguro quizá de su cumplimiento. Uno toma, mis hermanos, este esquema que estamos trabajando tan bonito, por ejemplo, la promesa de la tierra prometida. Y entonces, por fin la poseemos y resulta que nos la quitan. Y entonces la promesa sigue funcionando y la logramos rescatar y vuelven y nos invaden y vuelven y nos quitan. Y luego vamos viendo la experiencia del cristiano y resulta que la promesa no era la tierra prometida, no era Israel, porque la tierra prometida era la iglesia, por saltarme el concepto de pueblo de Dios. Y estamos en la experiencia de la iglesia y también nuestra experiencia de las amenazas interiores y exteriores amenazan la posesión del cumplimiento pleno de la promesa.
Y miren ustedes lo interesante, cómo tampoco la iglesia es el cumplimiento pleno de la promesa. Nosotros somos peregrinos y la iglesia se constituye en una prefigura, como voy a decir mañana, del cielo. Entonces, pongámonos en el corazón de Moisés y veamos toda esa inseguridad, toda esa lucha de ver que la promesa se le va disolviendo y sin embargo el caminar se sostiene justo por la promesa. Pues si a uno le preguntaran dentro de este esquema, ¿y eso por qué? Yo creo que el pueblo se mantiene despierto, se mantiene dinámico gracias a esa inseguridad del cumplimiento de la promesa. Nosotros nos mantenemos en la esperanza porque sabemos que esta es y sin embargo no es la tierra que realiza la promesa de Jesús. Ahora, Jesús no estaba en ese tormento, pero también vio y dijo el ya, pero todavía no, la semilla que se siembra y hay que esperar que el árbol crezca, etc. Entonces veo esa figura de Moisés que se va creciendo y concluyo esta partecita diciéndoles que ese intento de biografía nos permite ver esto. Moisés es una figura que se va creciendo en la mentalidad de Israel. Si uno sigue en los textos bíblicos, desde por allá de Egipto hasta los profetas y todo, esa figura se crece y llega a tocar la figura de Cristo, ¿no? Es bien interesante ese esquema interpretativo también, un poco libre de la lectura de la Escritura. Seguimos, tranquilos. Comentamos algo sobre Eva para hacer nuestra lectura de María. ¿De qué manera Eva sí es? Bueno, disculpen que rompí el tema de Moisés, pero si alguien quiere volver sobre él, lo hace con libertad. La inquietud... Sigue. Seguir, Sergio. Sobre lo que decía ahorita José de la posible, porque pues no está en la Biblia, la posible subida de Moisés al cielo. Pues acuérdense que en la transfiguración a Jesús se le aparecen Moisés y Elías. Elías sí claramente fue arrebatado, ¿no? De Moisés pues no se dice nada, por lo menos en la Biblia que conocemos nosotros, en los textos que conocemos nosotros, no en los apócrifos, pero se habla de que vienen en la transfiguración y se le aparecen Moisés y Elías. Y la otra cosa que les quería comentar es que Moisés cometió, de hecho, dos errores por los cuales, digamos que Dios lo castigó y su castigo fue que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero yo creo que ese castigo, digamos que finalmente, al final de sus días, también le dio un premio muy bonito, pienso yo, y es el premio de saber el día que uno se va a morir. Porque en Deuteronomio, cuando hablan de la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, Dios le dice a Moisés, vete con Josué arriba del monte y allá te vas a morir. O sea, qué rico saber uno el día que se va a morir. Igual que Jesús, entre otras. Jesús sabía el día que se iba a morir, ¿no? Entonces, eso también es otra prefigura. Y los dos errores que cometió fueron los siguientes. Les voy a leer en Números 28. Le dice Yahvé, toma la vara y una a la comunidad. Tú con tu hermano Aarón. Hablen luego a la peña en presencia de ellos y ella dará sus aguas. Y luego más abajito, dice, en el 9, tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé como se lo había mandado. Dios le obedeció. Convocaron Moisés y Aarón a la asamblea ante la peña y les dijo, escúchenme rebeldes, haremos brotar de esta peña agua para ustedes. ¿Sí? Y luego Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces.
La instrucción de Dios no fue que le golpeara con la vara 2 veces. La instrucción de Dios fue, háblale a la peña. O sea, Moisés tenía que pararse al frente de la roca y decirle, oye, peña, danos agua, ¿sí? Pero Moisés, como dice más arriba, en Números 20:12, ¿por qué razón Yahvé se pone bravo? Dice, dijo Yahvé a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, porque él no confió, él le pegó con la vara con la que ya había hecho varios milagros, golpeó la peña, no confió, y reconocido mi santidad ante los israelitas. Fueron 2 cosas. O sea, no confió y no reconoció la santidad porque él le dijo, Aarón y yo les vamos a dar agua. Y no dijo, el Señor les va a dar agua de esta peña. Puro santanderiano Moisés. Terminando, hay un punto muy importante que mencionaron ustedes y es la tierra prometida. La tierra prometida, pues seguro Moisés no la vio, pero la tierra comprometida fue dada, ¿sí? Y entonces se entregó. Para nosotros la tierra prometida es el cielo. Moisés vio el cielo, ¿sí? Nosotros somos buscadores de esa tierra prometida. Para eso estamos en la vida, para llegar a esa promesa. Más o menos es otra. Muy bien, doctor. Solo que para ver la tierra prometida hay que subirse al monte, solo desde ahí se ve, ¿no? Y eso también como lectura de nuestra realidad, ¿no? Francisco nos recuerda a esos personajes de la transfiguración, Moisés y Elías, y miren que es tan perfecto este esquema de tipo y antitipo, que es que Moisés y Elías están ahí precisamente porque Moisés es el legislador, Elías el profeta, los modelos. Modelo de legislador, modelo de profeta. Cómo Jesús reúne esas 2 realidades, ¿no? Bien interesante. Bien, y hermanos. ambos mal geniados, ¿no? Elías también era mal geniado. Elías también era bien bravo, bien bravo. Le tocó luchar contra 400 sacerdotes él solito y les ganó. Y cuando andaba por ahí, salían niños y eso a burlarse, él se ponía bravo, ¿no? Bien. ¿Hablamos algo de Eva, les parece? Sí, yo quería hacer una cosa chiquita sobre lo que dijo Pacho de la roca y de los errores. Yo no los veo tanto como errores, pero sí veo que hay varias cosas que podemos ver en Éxodo 17 y en Números 20 sobre esto. Primero que todo, la roca significa algo muy especial, que es el agua de vida. Esa roca fuerte que semejó Jesucristo al fundar su iglesia sobre Pedro, definitivamente es un manantial de agua. Significa lo mismo y es una prefigura y un prototipo de Jesucristo, el golpear esa roca y que emane agua. A la roca la golpearon, o sea, con su muerte, que fue Jesucristo, y manó toda el agua, que es la promesa de vida eterna, y de hecho lo que venimos a buscar, que era lo que acaba de decir el doctor Cadena. Entonces, en el Antiguo Testamento, sobre todo esa prefigura, Dios es interpretado como una roca. Definitivamente lo vemos claramente en Génesis, en los Salmos, en el Deuteronomio. Una roca de pura y física redención. Yo pensé que nos iban a atracar, pero no, era Lorena. Se había entrado. Por ejemplo, Juan 4 habla de esa agua. Entonces estamos viendo todas las concordancias, o sea, esto es un manjar para los que entendemos un poquitico lo que significa el texto, el contexto, los textos paralelos, las analogías de fe y las concordancias bíblicas. Esto se le hace uno agua a la boca y sería interminable. Pero sí, podemos hablar y ya saliéndonos un poquito de esto del agua sobre la roca, no hablamos del maná ni el significado del tabernáculo, de Moisés y de Jesucristo. Bueno, en fin, hay muchísimo tema para cortar en esto, pero sí, definitivamente la prefigura, volviendo al tema de lo que dices tú, Sergito, y me salgo, la prefigura de María, que es la Eva, que es la iniciadora, y María, que es la nueva Eva. Si nosotros vemos a Moisés y a Jesucristo, son a Eva y a María. Esa sería la figura cuadrangular de lo que estamos hablando. Perfecto.
Sí, algo lo anunciamos en la presentación cuando hacíamos referencia a las servidoras. O sea, Moisés fue salvado por una servidora, por una niña, pues su hermana, pero era una servidora, una niña humilde. Y María, la servidora del Señor, fue la que concibió a Jesús. Ahí hay una prefiguración de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Estoy en reunión, Eduardo. ¿Hay algo grave o...? Bueno, vamos a hablar entonces sobre Eva. Tengo una cosa interesantísima para que discutamos un rato. Pégale, mano. Fíjense, resulta que Eva se llamó Eva después del pecado. Antes del pecado se llamaba mujer. Y si vamos pues al Nuevo Testamento, en las varias partes que entre otras son utilizadas a veces o muchas veces pues por algunos hermanos protestantes cuando quieren hablar mal de María, diciendo que Jesús la había tratado despectivamente, por ejemplo en las bodas de Caná, cuando le contesta, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora, ¿sí? Entonces ellos dicen que ese es un trato despectivo de Jesús hacia su madre, lo cual no es cierto, ¿sí? Pero adicionalmente lo hace uno pensar, o sea, si Eva no se llamaba Eva, sino se llamaba mujer y se volvió Eva después del pecado, y se lo voy a leer en Génesis 3. Un detalle, Pachito, y es que a Jesucristo, en 3 puntos de la Biblia, digamos que le sacan la piedra. Esta fue una de esas veces. De pronto, pues como le dice uno a la señora, déjame de joder. Sí, pues, no creo que fuera peyorativo porque era su madre, pero sí le habrá contestado como, oye, no me eches al agua. Lo mismo cuando fue los 2 momentos en el templo, que se emberracó y mandó para el carajo los vendedores. Entonces, sí, pues Jesucristo tenía que tener su carácter en algún momento. Entonces, para nada, yo pienso que era una reacción dentro de la deidad que fue Jesucristo, vivo como hombre, también era hombre. Esos 23 cromosomas tenían que permitirle emberracarse. Claro. Bueno, Como entonces, dicen los muchachos, deje la intensidad. antes del pecado, o sea, en Génesis, todo el Génesis del capítulo 1 al capítulo 3, antes del versículo 20, la mujer se llamaba mujer. Y en el versículo 20 del capítulo 3, después ya del pecado, después ya de todo lo que ha pasado, que todos conocemos, ¿sí? Después de que Yahvé dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Después de esa parte tan importante, que el otro día la miramos con Sergio, en el 20 dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Y entre otras, después hay una parte también que me llama mucho la atención. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. O sea, por el pecado de Adán y Eva murió el primer animal. Porque hubo un animal que tuvo que haber muerto para entregarle la piel a Adán y Eva, ¿no? Y antes ellos como que comían frutas, ¿no? Entonces, el primer animal murió para vestir a Adán y a Eva. Entonces me llama mucho la atención y creo que refuerza muchísimo esa prefigura entre Eva y María. Muy bien. José, como ves, los estudios de apologética los has hecho tú, pero la vena de apologeta la tienes Francisco. No en vano es pichón de apologeta, él está en ese proceso. Lo mismo que Lorena y Paola, por eso estar en este panel para defender sus postulados desde el inicio de su apostolado. Muy bien. Y ha sido un buen comienzo porque este tema está bien apasionante, como tú dices, es un manjar, ¿no? La visión de Eva, la tengo la visión de niño que tenía de Eva, ¿no? Eva es algo que hay que evadir, hay que evacuar, es una evaluación, ¿sí? Eva es
el mal de niño porque pecó. Y le teníamos de niño rencor a Eva, porque por eso nos tocó sufrir nos decían que nos tocaba trabajar y uno no entendía por qué había que trabajar. Ese es el mundo del niño, ¿no? Que puede queda ahí en el inconsciente. Lo cierto es que hay una canción que se dice Eva María se fue, y ahí está María. Eva es evangelizar, es el retrato de nuestro origen que merece ser contado. Evangelizar. Esa es la anécdota. Muy interesante, gracias, doctor Cadena. En lo que dice el doctor Cadena también está rescatando otra ideita de tipo y antitipo que no hemos dicho, ¿no? Cómo los tipos y antitipos se pueden constituir en paradigmas críticos de nuestra realidad. Entonces, cuando uno habla de Moisés o de Eva, ¿no? O del maná, todo lo que vamos leyendo ahí, todo lo que vamos encontrando, se va convirtiendo inmediatamente en una luz de nuestra manera, una luz para iluminar nuestra manera de vivir, por ejemplo, la Eucaristía. Cuando vamos hablando del maná, nos vamos encontrando en el paradigma crítico que nos pregunta, bueno, ¿y tú cómo vas en ese cuento de la Eucaristía, ¿no? O cogemos a Moisés como paradigma, como antitipo de Jesús. Y entonces todo lo que vamos leyendo se va convirtiendo en una pregunta, bueno, ¿y tú cómo te acercas a Jesús? ¿Qué tal tu comprensión de Jesús como legislador? ¿Qué tal tu comprensión de Jesús como Mesías, como profeta? Y entonces eso enriquece, más allá de lo teórico, el esquema bíblico de los tipos y antitipos, ¿no? Son paradigmas críticos. ¿Algo más, hermanos? Como veo que la hora va mostrando nuestra necesidad de concluir habiendo dejado todo en camino, porque ha dicho José que esto es un manjar, y yo termino pensando ahora, fíjense, que cada tipo y antitipo, a la luz de la exposición que nos hicieron Lorena, Paola y Guillermo, cada uno hubiera merecido una sola sesión de nuestras reuniones. Es increíble, ¿no? Pero entonces, antes de ir concluyendo, quiero que no se nos vaya a escapar esta otra pista interpretativa de Eva. La hemos mirado como el tipo de María. Pero, ojo, porque Eva es también tipo de la iglesia. Tan pronto como vemos que es la madre de todos los hombres, que Eva es madre, entonces está prefigurada y anticipada allí la iglesia, que es madre. Nuestra madre, la iglesia. De hecho, cuando uno se acerca a la iglesia como madre y tiene en el fondo interpretativo la figura de Eva, entiende mucho más todo lo que significa decir la iglesia es mi madre, incluyendo esas cosas que el doctor Cadena dice, como en la matriz de la iglesia, que si la queremos también figurada en la pila bautismal, nacen los hijos de la nueva Eva, que es la iglesia. Como en la matriz de la iglesia, en nuestra madre la iglesia, se da la nueva vida ya superada que la vieja Eva no pudo darnos por el pecado. Y entonces, qué bueno entender todas estas experiencias de nuestra fe a la luz
de las prefiguras, porque allá empieza la riqueza del significado, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Diremos conclusiones para irnos, si les parece a los coordinadores correcto esto. Sí, me encantaría hacer una conclusión y una promoción. ¿Sí? La primera conclusión es que este juego de tipo-antitipo, mejor dicho, estos tipos me caen como un nebus melanocítico displásico. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es nebus melanocítico displásico? Lunar, grande, negro y peludo. Sino que nos buscamos la forma más difícil de anunciar las cosas. Muy complejo cuando me vi por primera vez estudiando todo esto. Muy lindo también. La siguiente es el aviso parroquial y es para todos. El próximo viernes, comparte tu oración y muestra tu corazón. Comparte tu oración y muestra tu corazón. Nos acercamos al Sagrado Corazón y ¿por qué no expresar la oración esa mía? No la que me enseñaron. El Ave María es bello, el Padre Nuestro es bello, pero no, traigo la mía y la revelo acá con mi grupo y la comparto y entre todos la oramos. Y después explico por qué me nace esa jaculatoria. Y vamos haciendo un conversatorio de eso, bien hermoso, donde cada uno comparte su oración y revela a uno mismo su corazón. Bueno, esa es la publicidad para de hoy en 8. Yo quiero hacer la tarea. un comentario a la propuesta muy interesante del doctor Roberto para que todos se animen. No nos imaginemos que hemos de traer una oración de una página completa. Puede ser una jaculatoria mía propia. Yo cuando estoy por la calle voy diciendo, Jesús, mi amigo, ven a caminar conmigo. Entonces esa sería, y ahora explicarla es abrir mi corazón. ¿Por qué digo eso? ¿Qué siento cuando lo digo? Entonces para que todos los hermanos lo hagan, no esperen oraciones larguísimas, hermosas. Una de estas sencilla, pero propia, me parece que viene bien a la propuesta del doctor Cadena, ¿cierto? Sigamos, sí, hermanos. Esperamos la participación de todos y perdonen la interrupción. Muy bien, señor obispo, haremos caso. Muy bien. ¿Alguna conclusión más? Estamos en manos de la propuesta de José y de Francisco, entonces. Muchísimas gracias, Sergio. Guillermo, Hay un libro que les quiero recomendar que tendrían que leer con mucho discernimiento porque es de un hermano protestante, pero no quiere decir que no tenga validez si es leído con discernimiento, y además es un bestseller del New York Times, que se llama El Código Emaús. El Código Emaús es de un tipo muy interesante que es filósofo, es teólogo y además es médico. Se llama David Limbaugh y habla de Jesucristo en cada libro del Antiguo Testamento y todas las prefiguraciones hacia el Nuevo Testamento y todo lo que nos queda de Jesucristo. Entonces, es un abrebocas que si nosotros lo vemos, por ejemplo, las citas que ellos toman a la luz de la escritura de la Biblia católica, podemos sacar nuestras propias conclusiones desde un sentido común, y es esa prefigura prometida del Antiguo Testamento, prometida en ese nacimiento del ungido y del elegido que fue Jesucristo, porque esa palabra empeñada de el Señor en esa alianza que hizo con Abraham inicialmente, que renovó con Moisés, que siguió llevando a través de todas estas sagradas escrituras del Antiguo Testamento hasta el rey Salomón, siempre yendo con ellos en forma de espíritu en ese tabernáculo, hasta llegar a decir, aquí está mi promesa hecha carne, el verbo hecho carne, nace Jesús, parte la historia, nos deja los preceptos y se queda con nosotros. Esto es un tema absolutamente magistral. Es muy interesante y está en este libro y se los recomiendo porque es muy didáctico, y sí les recomiendo que revisen las citas con la Biblia católica. Es la única cosa. Gracias. Repite el autor. Se llama David Limbaugh y se llama El Código Emaús. Ya les muestro aquí. Lo deletreas el apellido que yo no... David Limbaugh. ahí lo vimos. ¿Dónde? No lo veo. Ah, ya. En la cámara, lo puse en la cámara, Pachito.
Sí. Muy bien. Limbaugh. Limbaugh, terminado en H, se llama El Código de Maús. Muy bien. Muy, muy interesante. Y es un libro barato, es un libro de $7. Pero lo conseguimos en nuestro medio. Hablando de libros, permiso. Sigue, Disculpe, Ramón. alguien de los que haya comprado el libro, el de las hermanitas Palabra de Vida, yo quiero ese libro, pero no sé cómo adquirirlo, José, Francisco, no sé quién lo haya comprado. Ajá, ¿y cómo hago yo para adquirirlo? Hay que hablar con la hermanita, Ramón, yo te puedo pasar el dato de la hermana. El teléfono de la hermana. Perfecto, sí, gracias. Disculpe que me fui por otro lado. Perfecto. No, es adecuado. Ya, gracias. Bueno, hermanos, entonces... Yo te recomendaría, Ramoncito, que si quieres que valga la pena el envío, porque el envío vale como 10,000 pesos y el libro vale como 5,000. Entonces yo te recomendaría que le preguntes qué otro material tienen como para que valga la pena el pago del envío, por lo menos por 2 o 3 libritos. Los libros de ella son de 3,000, de 5,000, son libros muy... Yo había anotado, yo tengo el de Palabra de Vida y el de Aprender la Biblia jugando. Y dile que te hable del curso de apologética y verás que te lo mande. También. Consiguiendo discípulos, el José. Aquí es duro el tema apologético. Proselitismo. Publicidad política. Así es.